血にとらわれることなんかない。なりたい自分になっていいんだよ。Eres igual que tu padre. Eres la copia exacta de tu madre. ¿Alguna vez has sentido tener una sombra que eclipsa todo lo que haces? Una que te persigue incluso desde tu nacimiento. Nacer con un propósito específico, ser concebido con una sola tarea, ser instruido en cada momento de tu vida para lograr un objetivo, debe de ser una de las cargas más pesadas del mundo, si es que no es el tuyo. Cumplir con las expectativas de los padres, a la par de estar constantemente bajo el ojo de la sociedad, aquella que solo espera tu más pequeño desliz para criticar, para juzgar. Saber quién eres, pero que todo el mundo te grite en la dirección que debes de seguir, es un tormento que guía a renegar de la naturaleza de uno mismo. Shoto, el niño que nació con una sola misión, ser el mejor héroe, algo que no pudo su padre. No le preguntaron, no lo incentivaron, solo podía seguir un camino. Pero al tener la oportunidad, cuando las cámaras fueron de él, tomó una decisión: lograr su objetivo sin aquello que le dio su padre. Se les llaman dones, pero para Todoroki era una maldición. Tras algunas aventuras llegamos al arco del torneo entre estudiantes, también conocido como el Festival Deportivo, un evento que no solo está hecho para que los alumnos tengan un poco de recreación o algo así, sino para exhibirlos al ojo público, presentarlos ante el mundo y así las corporaciones comiencen a buscar sus futuros empleados o su siguiente competencia. El primer arco de Shoto es descubrir quién es él mismo. Es el paso necesario de entender que nuestras raíces no deciden hacia dónde crecen nuestras ramas. En psicología llamaríamos a su acto de protesta como una identidad reactiva, un proceso donde se construye una identidad como una respuesta defensiva ante amenazas o situaciones de crisis. Shoto está construido en oposición a su padre, no en base a sus propios deseos, aunque sepa que también quiere seguir ese camino, el camino para ser un héroe. Renegando la herencia de su padre, mutila lo que su potencial puede llegar a ofrecerle, no solo a él, sino al mundo. Quiere ser conocido, no como el hijo de Endeavor, sino como Shoto. No usa el apellido de su padre, se aleja del estatus con el que nació, quiere ser alguien más allá de lo que representa su creador, más allá de lo que el fuego quemó a su familia. Shoto no solo huye de su padre, también teme ser el reflejo del dolor de su madre. Su equilibrio es al final la forma de honrar a ambos, sin ser esclavo de ninguno. Y es que no elegimos dónde nacemos, quiénes son nuestros padres o qué traumas nos heredan. Sin embargo, nuestra libertad comienza en el momento que decidimos qué posición tomar frente a esos hechos. Shoto no eligió ser el proyecto de eugenesia de su padre, no eligió la cicatriz en su rostro, ni el miedo o el odio en su casa. Eso es lo que hicieron de él, una herramienta de venganza, una mitad de fuego y una mitad de hielo diseñada para cumplir un sueño ajeno. JP nos diría que Shoto estaba huyendo de su libertad, porque aceptar que el fuego es tuyo significa aceptar que tú eres el único responsable de lo que hagas con él. Al usar tu lado izquierdo, Shoto deja de ser una víctima de lo que le hicieron y se convierte poco a poco en el arquitecto de lo que él decide ser. No borra el pasado, solo lo transforma. No lo ignora, no ignora su herencia, la reclama, porque al final del día no importa cuánto intenten moldearte como barro, tú eres el escultor que decide si esa arcilla se convierte en una cadena o en un monumento. Aunque en la realidad los traumas no se evaporan con un grito en un estadio, esa primera llamarada es el símbolo de algo que sí es real, el momento exacto en que decides dejar de ser una víctima. El enfrentamiento no solo nos dice que aquello que te dan tus padres como un semblante, sus actitudes o incluso sus objetivos no son de ellos. Su vida termina donde empieza la tuya, sus deseos terminan donde comienzan los tuyos. Deku entiende que su don es suyo porque se lo ganó, no es de All Might. Por eso busca que Shoto entienda,
que aun con todo lo que le diga el mundo, esa capacidad para arder es solo suya. Él no es un corazón helado e inerte, no es el fuego que consume todo a su paso. Él es Shoto, el equilibrio, no de dos linajes unidos por la fuerza, sino el balance entre la historia que le escribieron y el nombre que él está decidiendo empezar a afirmar. Todoroki termina su primer arco no como el hijo de Endeavor, sino como Shoto. Ese día entendió que su fuego no era el incendio de su padre, sino su propia luz. Dejó de gastar su energía odiando a las sombras del pasado para finalmente iluminar su propio presente. Y es que si lo pensamos, solo un poco, ¿tú qué parte de ti estás apagando solo por no querer parecerte a alguien más? A veces, en nuestro afán de rebelarnos contra el pasado, cometemos el error más trágico de todos. Nos convertimos en prisioneros de nuestros propios rechazos. Vivimos a medias, caminando con un brazo encadenado y un corazón en pausa, creyendo firmemente que al negarnos a nosotros mismos, estamos castigando a quien nos lastimó. Nos convencemos de que nuestra mutilación es un acto de justicia, que si dejamos morir esa parte de nosotros que se parece a ellos, habremos ganado, pero la realidad es mucho más cruel. A la sombra no le importa tu sacrificio, mientras tú te prohíbes brillar, mientras entierras tu talento, mientras callas esa risa o sofocas un sueño simplemente porque te recuerda a esa persona, sigues viviendo bajo sus reglas. Porque si tu identidad se basa únicamente en no ser alguien, entonces esa persona sigue siendo el centro de tu universo. Le has entregado las llaves de tu voluntad al fantasma de tu rencor. No es una victoria vivir en un invierno eterno, solo para no darle gusto al fuego de tu padre. No es libertad caminar por el mundo como una obra incompleta, como un lienzo que se niega a usar el rojo porque alguien más manchó el cuadro alguna vez. Al final, el odio es un hilo tan corto como el afecto. Ambos te mantienen cerca de lo que intentas dejar atrás. El verdadero acto de rebeldía no es apagar tu luz para que ellos no la vean, sino encenderla con tanta fuerza que su sombra finalmente deje de alcanzarte. Y, por si no quedó claro, esto no se trató sobre Shoto.